Los magos negros gobiernan el mundo, no los políticos, los banqueros ni los jefes militares. La magia negra, practicada a través de rituales satánicos, es la fuerza oscura que se encuentra detrás de la conspiración del nuevo orden mundial. Los rituales de magia negra que conocemos como satanismo son una expresión moderna de antiguos rituales de sacrificio humano. En la antigua Babilonia, la hermandad se infiltró en las sociedades de los pueblos sumerios, fenicios, hititas, egipcios, cananeos y acadios, entre muchos otros alrededor del mundo. A lo largo de la historia se han mantenido los mismos rituales dedicados a las mismas deidades, y estos continúan teniendo una importancia fundamental para los iniciados de la hermandad en la actualidad. Mi uso del término satanismo no tiene nada que ver con la versión cristiana de Satanás. Lo utilizo únicamente para describir un sistema de sacrificio y tortura ritual que, por sorprendente que pueda parecer para la mayoría de las personas, sigue siendo común en todo el mundo. El satanismo es simplemente otro nombre para la adoración de una fuerza destructiva y negativa que ha recibido innumerables nombres a lo largo de los siglos. Nimrod, Baal, Moloch, Set, el diablo, Lucifer, la lista parece interminable. El satanismo pervierte todo lo positivo del mismo modo que los nazis tomaron un símbolo originalmente positivo, la esvástica, y lo transformaron en un emblema de connotaciones negativas. Por ello, los satanistas invierten la estrella de 5 puntas y utilizan el color negro como símbolo de la oscuridad. De ahí también el concepto de la misa negra. Sin embargo, también invierten el simbolismo del blanco, un color que para ellos posee una connotación negativa. Las redes satánicas, bajo diversos nombres de deidades, fueron creadas por la hermandad babilónica para servir a sus propósitos. Phil Schneider, un constructor de bases subterráneas de Estados Unidos, dijo al escritor e investigador Alex Christopher que cuando los niños llegaban al punto en que ya no podían seguir trabajando en condiciones de esclavitud bajo tierra, eran consumidos por los reptiles. Los rituales satánicos generalmente tienen lugar por la noche porque es cuando el campo magnético es más estable. Durante el día, las partículas cargadas eléctricamente del viento solar provocan turbulencias en dicho campo y dificultan la conexión interdimensional. Esa estabilidad es aún mayor durante los eclipses totales, razón por la cual muchos pueblos antiguos realizaban sus ceremonias más importantes en esos momentos para contactar y manifestar entidades de otras dimensiones. Los chamanes tribales conocían este fenómeno. Los rituales satánicos y el sacrificio humano, especialmente de niños, se llevan a cabo supuestamente a gran escala e involucran a algunos de los políticos, empresarios, propietarios de medios de comunicación y artistas más famosos del planeta. Según esta visión, no resulta sorprendente dado el trasfondo descrito. Por ello, según exmiembros de estos grupos, la proporción de satanistas y participantes en sacrificios rituales sería significativamente mayor en las élites que en la población general. Aparentemente, según ex-satanistas, algunos políticos de alcance mundial serían adictos a la sangre obtenida de una víctima en el momento del sacrificio, debido a la adrenalina producida durante ese proceso. Se afirma que esta adicción es común dentro de ciertos círculos satánicos. Algunos investigadores del fenómeno reptiliano sugieren que esa misma sustancia sería también la que buscan los reptiles. El tema del sacrificio humano y animal puede rastrearse desde la antigüedad hasta la actualidad. Rituales similares eran habituales en China,
Roma, África, Asia, Grecia y Sudamérica, y de manera especialmente conocida en México, donde los aztecas realizaban sacrificios masivos a sus dioses. Esta región es también donde el expresidente de México, Miguel de la Madrid, habría dicho a la esclava de control mental de la CIA, Cathy O'Brien, que los extraterrestres reptiles descendieron y crearon cuerpos físicos para ocupar del mismo modo que habrían hecho entre los pueblos arios. Los reptiles y el sacrificio humano aparecen vinculados en numerosas tradiciones. Los escandinavos enterraban niños vivos en un intento de detener epidemias y apaciguar al gran dios nórdico Odín. Las escuelas de misterios de la antigüedad estaban invariablemente asociadas con sacrificios humanos y fueron estas mismas escuelas las que, según esta teoría, transmitieron sus conocimientos y rituales a través de la hermandad global y las redes satánicas hasta nuestros días. Los incas del Perú sacrificaban niños y el sacrificio humano fue practicado desde tiempos muy tempranos en Europa. En las historias de Santa Columba se relata que esta figura cristiana habría dicho a sus monjes que convenía que uno de ellos fuera enterrado en los cimientos de un nuevo monasterio. Otro tema recurrente es el sacrificio del hijo primogénito, especialmente del primer varón. En algunas tribus originarias de Australia se afirmaba que la madre mataba y consumía a su primer hijo para asegurar futuras descendencias. El sacrificio del primogénito, tanto animal como humano, era común y aparece mencionado en el Antiguo Testamento. El libro de los Reyes relata cómo Mesha, rey de Moab, sacrificó a su hijo mayor y heredero tras sufrir una derrota frente a los israelitas. Del mismo modo, en el Génesis se narra cómo Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo para poner a prueba su fe y obediencia, aunque finalmente detuvo el sacrificio en el último momento. Según esta interpretación, el mismo ritual continúa hoy entre los satanistas, dentro de ciertas familias del linaje de la hermandad y organizaciones derivadas del crimen organizado, como la mafia. El sacrificio del hijo primogénito sería utilizado como una prueba de lealtad y dedicación absoluta a la causa. El culto a la calavera como elemento ritual aparece repetidamente en esta historia, desde los templarios hasta los misterios de René Le Chateau y la sociedad Skull and Bones de Estados Unidos. Anat, la legendaria hermana de Baal, era representada adornada con cabezas decapitadas y manos humanas colgando de su cinturón, de forma similar a algunas representaciones de diosas madres en México e India. Los textos del Antiguo Egipto describen numerosas formas de sacrificio y tortura que posteriormente se extendieron a otras culturas. Los egipcios sacrificaban hombres pelirrojos sobre la tumba de Osiris, porque el rojo era el color asociado a Set, la versión egipcia de Satanás. Muchos relatos de personas que afirman haber sobrevivido a rituales modernos describen prácticas similares a las detalladas en el libro egipcio de los muertos, incluyendo la conservación de corazones en recipientes rituales. En la tradición egipcia, los corazones eran colocados en la balanza para ser pesados durante el juicio de la diosa Maat. Según esta interpretación, ese sería el origen simbólico de la figura femenina con balanza que aparece en numerosos tribunales. En el mundo antiguo, los faquires brahmanes de la India y otras escuelas de misterios conocían drogas,
rituales de tortura y técnicas que inducían estados alucinatorios. La hipnosis era ampliamente utilizada en los templos. Los adoradores fenicios de Moloch participaban en sacrificios humanos, canibalismo y la muerte ritual de niños como parte de sus prácticas religiosas. Baal, el señor o gobernante, era el dios supremo de cananeos y fenicios. Se consideraba que otorgaba la vida, mientras que Moloch representaba su destrucción. Ambos exigían sacrificios para ser apaciguados. Baal y Moloch fueron identificados posteriormente con el dios romano Saturno. Según esta narrativa, los rituales y deidades venerados por los satanistas modernos serían una continuación de aquellas antiguas prácticas. Esto explicaría, según el autor, acontecimientos como el incendio de Waco en 1993 y el atentado de Oklahoma City en 1995, interpretados como sacrificios rituales relacionados con el 19 de abril, fecha considerada significativa dentro de ciertos calendarios satánicos asociados a Baal o Moloch. De la misma manera, las guerras serían vistas como rituales masivos de sangre en los que innumerables personas mueren o resultan mutiladas mientras el planeta queda envuelto en enormes cantidades de energía emocional negativa. Es esta energía de la que muchos de los reptiles cuatridimensionales inferiores se alimentan para manifestarse en esta dimensión. Si usted quiere pruebas innegables de que la rama davidiana y sus niños fueron sacrificados en Waco, recomiendo enérgicamente que usted mire el video de Waco, las reglas de la confrontación. Usted nunca creerá en una declaración oficial otra vez. Los nombres rituales para los demonios todavía son los mismos hoy que aquellos usados en el mundo antiguo y por grupos posteriores como los templarios. La confirmación de esto viene desde un torrente de relatos de víctimas modernas del satanismo. Cronos era el más poderoso de los titanes, el nombre griego para los gigantes que resultaron del cruzamiento de los reptiles con hijas de los hombres humanos. El mito griego se refirió simbólicamente a ellos como hijos de la unión entre el cielo, extraterrestres, y la tierra, humanos. Los cananitas hebreos estaban seriamente en el sacrificio de humanos y animales. Mucho como sus expertos suavizadores de la realidad han tratado de negarlo con el paso de los años. Los satanistas entre la jerarquía judía hoy todavía realizan los mismos rituales, mientras la masa de la gente judía de todo el mundo no tiene ninguna idea de que esto es cierto. De las historias durante todos los siglos al día actual del sacrificio de niños por fanáticos judíos para la época de la Pascua judía, Passover, literalmente pasar sobre, puede ser visto que tiene una base histórica cuando usted se da cuenta del significado verdadero de la Pascua judía. No tenía nada que ver con Dios, pasando sobre las casas de niños israelitas y matando solo a los primogénitos egipcios. El Antiguo Testamento abunda en historias de sacrificio animal y humano. La historia de Jesús también incluye este tema, por supuesto. En su más extremo, el dogma judío es profundamente sacrificatorio. Sus templos eran mataderos, con un suministro constante de animales llevados allí para el carneado y el sacrificio rituales. Mire la forma judía de carneado de animales hasta el día de hoy. La carne solo es considerada kosher, permitida si el animal tiene su garganta cortada y muere siendo desangrado completamente. Lo mismo con la carne halal de los musulmanes.
A través de los linajes de la hermandad, los antiguos rituales han sido mantenidos estrictamente y las élites dirigentes hoy están sacrificando a niños y bebiendo sangre, al igual que hicieron en el mundo antiguo. La fe hindú y la información para sus libros sagrados, los Vedas, fueron llevados al subcontinente indio por los arios de los montes Cárpatos, uno de los centros para extraterrestres e intraterrestres y sus vástagos. Es por lo tanto predecible que los Vedas contienen las mismas instrucciones para el sacrificio a los dioses. Los Vedas, escritos alrededor de 1400 años antes de Cristo, ponen en una lista los nombres de los dioses y la víctima más apropiada para cada uno. En el mundo moderno, víctimas anuales han sido ofrecidas a la madre diosa Kali, la esposa del dios Shiva, y siempre se creía que vivía de carne humana. Un niño varón era ofrecido cada viernes por la noche en el templo de Shiva, en Tanjore, hasta que la práctica fue parada oficialmente a mediados del siglo XIX. Los Thugs o Gangsters, una de las sociedades secretas antiguas en la red de la hermandad, asesinaban a sus víctimas de acuerdo con rituales elaborados dedicados a Kali, que es retratada llevando una guirnalda de calaveras. Niños o las llamadas vírgenes jóvenes son usados en estos rituales de sacrificio porque los satanistas y sus amos de reptil quieren acceder a la energía prepúber, pura, para sus propios propósitos. Muchas de sus víctimas y por terapeutas trabajando con víctimas, las mismas historias de rituales de regeneración. El satanista más famoso del mundo, Aleister Crowley, tanto con Winston Churchill como los nazis, propugnaba el sacrificio humano y confesó sacrificar a niños. Crowley añade una nota al pie de página de que, de acuerdo con los registros del satanista Frater Perurabo, él llevó a cabo justo tal sacrificio 150 veces todos los años entre 1912 y 1928. Piense en eso. Quiere decir que este único hombre sacrificó a más de 2.500 niños jóvenes ritualmente en ese periodo, él solo. Usted todavía se pregunta qué les pasa a muchos de los millones, sí, millones de niños que desaparecen todos los años por todo el mundo, de los que nunca se oye hablar otra vez. Otro de los rituales, o el sacrificio satánico, es a través del sexo satánico. Es ahí donde resuena a la frecuencia reptil. Las energías astrológicas generadas constantemente por el movimiento de los planetas y por los ciclos del Sol y la Luna también serían utilizadas para aumentar el poder de los rituales. Algunas de las fechas principales son el 1 y el 2 de febrero, Candelaria; el 21 y 22 de marzo, equinoccio de primavera boreal; el 30 de abril y 1 de mayo, Beltane o noche de Walpurgis; el 21 y 22 de junio, solsticio de verano boreal; 31 de julio y 1 de agosto, Lamas o Gran Sabbat; 21 y 22 de septiembre, equinoccio de otoño; 31 de octubre y 1 de noviembre, Samhain o Halloween; 21 y 22 de diciembre, solsticio de invierno o Yule, asociado posteriormente a la Navidad. Conviene enfatizar nuevamente que estas fechas y festividades no son satánicas en sí mismas, se consideran
momentos del ciclo anual en los que determinadas energías naturales alcanzan una intensidad especial. Tanto ceremonias de carácter positivo como negativo son realizadas en estas fechas. Según esta visión, el ciclo produce la energía y los satanistas simplemente la aprovechan para sus propios fines, al igual que lo harían otros grupos que realizan rituales de naturaleza diferente, incluidos muchos druidas modernos. Otras fechas importantes para los rituales satánicos serían las noches de luna llena, cuando la energía reflejada del sol alcanza su máximo nivel. También se destaca la importancia del 1 de mayo, fecha en la que fueron fundados los Illuminati de Baviera en el 1776 y que posteriormente se convirtió en una jornada significativa dentro de los calendarios socialistas y comunistas. La clavícula de Salomón es un antiguo libro de magia ceremonial atribuido tradicionalmente al rey Salomón. Contiene referencias a la estrella de 5 puntas y descripciones de procedimientos para invocar espíritus y realizar rituales. Obras de este tipo habrían servido como base para la transmisión de prácticas ocultistas a través de las generaciones. El círculo interno de los caballeros templarios habría estado involucrado en rituales de magia negra. Los templarios fueron acusados de prácticas que hoy serían consideradas satánicas, incluyendo la negación de Cristo y la profanación de la cruz. También se decía que veneraban a una entidad conocida como Baphomet, considerada un símbolo de poder oculto y asociada posteriormente con la figura de la cabra ritual. Capricornio, simbolizado por la cabra, y en algunas tradiciones por el unicornio, representa el poder político, mientras que Leo, asociado al sol y al león, simboliza la realeza. De ahí que el león sea considerado el rey de la selva y aparezca como uno de los principales emblemas heráldicos de numerosas monarquías, incluida la británica. Saturno gobierna astrológicamente a Capricornio, mientras que el Sol gobierna a Leo. Según esta interpretación, los satanistas practicantes de magia negra concentran gran parte de sus rituales en el simbolismo asociado al Sol y a Saturno. La palabra secreta de la masonería sería Tubal-Caín, descendiente del Caín bíblico, a quien algunas teorías relacionan con los linajes Anunnaki. Asimismo, se afirma que la letra G presente en el símbolo masónico representa el gnosticismo. Compartimentada. Los niveles superiores, lo que comúnmente se denomina satanismo, constituiría, según esta visión, la cúspide de la pirámide de poder de la hermandad, actuando bajo las órdenes de los reptiles. Como ocurre con otras partes de la red, su estructura estaría estrictamente de la organización, estarían conectados entre sí, mientras que los grados inferiores desconocerían la verdadera naturaleza de las organizaciones en las que participan. Bélgica, pequeño país situado entre Francia y los Países Bajos, es también la sede de importantes instituciones internacionales. Según algunas teorías, allí existirían grandes centros informáticos dedicados a recopilar bases de datos globales sobre la población mundial. Uno de estos sistemas sería conocido como la Bestia, y se afirma que existirían otros similares en diferentes lugares del planeta. También se menciona una presunta operación de control mental de las élites denominadas Janus, con J, Group, que supuestamente tendría vínculos con las instalaciones de la OTAN. En conclusión,
Esta teoría sostiene que los verdaderos gobernantes del mundo no son los políticos, los banqueros ni los líderes militares. Según esta visión, la magia negra practicada mediante rituales satánicos constituye la fuerza oculta que impulsa la conspiración del denominado Nuevo Orden Mundial. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.